Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Dije, ay, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, con la misma unción que Dios me dio, quisiera que tu vida sea ensanchada en todo lo que haces y en todo lo que Dios te llamó a hacer. No estoy hablando en una iglesia, estoy hablando todo lo que hagas, hacelo para el Señor y seas ensanchado. Sean ensanchados los negocios, el comercio, las profesiones, la familia. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Levanta la mano y di conmigo, es una orden que yo no sea escaso. Dios le dijo, no seas escasa, no lo seas. No es cuestión que tú quieras, es cuestión que Él lo ordena. Entonces yo entendí que sacar la escasez de nuestra vida es una orden que Dios nos dejó. Y tenemos que trabajar para que eso se vaya. Escasez de ovejas, de discípulos, de construcciones, de finanzas, de unción, de palabra. Que todo en tu vida sea abundante. ¿No me oíste? Que todo en tu vida sea abundante. Que sacar la escasez. Y por eso la palabra que Dios nos ha dado. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Ojo, dice, regocíjate, ensancha, extiende, alarga, refuerza, extiéndete y habita. Ahora quiero dar una palabra a todos ustedes. Cuando dice habita la ciudad asolada, es todo aquello que está asolado, que alguien más no pudo habitar ni darle vida. Dios te va a usar a ti para que eso ocurra. ¿No me escuchaste? Dios te va a usar para que cobre vida lo que no tiene y para que sea amparado por Dios lo que ha sido desamparado. Dice, habitarás lo asolado. No te preocupes si Dios lo que te dio fue un terreno donde no va nadie. Ahí lo habitarás. Testimonio. Ojo, pero Dios me despierta y ahora en este tiempo me dice el verso 4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Mis hermanos, que Dios ensanche sus vidas, sus finanzas, sus ministerios, su familia, su unción, que todo crezca. Ahora te quiero llevar acá, Génesis capítulo 37 verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No tenía ninguna preferencia ni siquiera por su conducta. Quiero que lean bien. Porque lo había tenido en su vejez. Dios le mandó al hijo, ¿verdad? Entonces dice aquí que Dios le mandó en su vejez a José y por eso lo amaba. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si vas a contar tu sueño, contáselo al que puede hacer algo por tu sueño. No lo andes contando a los que los vas a arder más diciéndoselos. ¿Me expliqué acá? Entonces viene José, cuenta su sueño, ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Y entonces los manojos, saqueos de trigo, etcétera, aquí y allá, en el verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo no encontré una túnica de colores dentro de mi closet, pero me encontré esta chaqueta que cuando me tocó predicar en un país X, me la regalaron en una caja. Entonces, como era una túnica de colores, esta fue la más colorica que encontré. Y la verdad es que hay cosas que pueden causar envidia.
Y José causó envidia entre sus hermanos por un regalo que el papá le hizo. Ni siquiera fue José. Él no fue a comprar la túnica de colores. Fue el padre el que se la hizo, se la diseñó, se la puso y despertó envidia entre ellos. Y así, entonces, ahora les cuento yo los sueños y los procesos, cómo es que se van manejando. En el Salmo 105, verso 15, ¿verdad? Ya él con su túnica de colores y toda la onda. Verso 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero el contexto es el que a mí me llama la atención. Ponga atención, dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Ponga atención, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, y el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señal de su casa, por gobernador de todas sus posesiones. Dios le mostró el sueño, uno hermoso y lleno de mucha bendición y poder, pero nunca le mostró el proceso. El proceso es algo que nadie puede mostrar, solo se puede pasar. Entonces tenemos sueños, amén, pero ahora te voy a hablar de dos tipos de sueños: el sueño que literalmente te dio Dios, o la visión que literalmente te dio Dios, o lo que tú soñas pensando que es Dios solo porque es bueno. Entonces ahí pueden haber dos tipos de conducta. El que sabe que es Dios el que da el sueño, va a aguantar el proceso. Aquel que tiene un sueño que quiere que Dios apruebe, va a verse acomodando siempre su sueño a su proceso. ¿Cuántas cosas he oído yo de tanta gente en 37 años de servir a Dios, que cuando llegan a vivir el proceso acomodan el sueño al proceso, en vez de dejar que el proceso cambie su persona para cumplir el sueño? No sé si me estoy explicando. Pero entonces ahora, como no aguanto el proceso, me invento un nuevo sueño, cambio el sueño. Eso es cuando uno tiene un sueño bonito, agradable, de todo, pero no es el sueño que realmente Dios puso como un inception dentro de ti, que lo puso ahí. José literalmente lo soñó, él no se lo imaginó. ¿Me estoy explicando acá? Y no hay nada de malo en imaginarlo, pero si decís que ese sueño Dios te lo puso, tenés que aguantar el proceso. Mira, de ser el hijo consentido de su padre, o que lo amaba más que a los hermanos solo porque lo obtuvo en la vejez, entonces le puso la túnica de colores y ahí empezó su proceso. Si el padre no le pone la túnica de colores, ese proceso no se da. Pero en cuanto el padre le puso la túnica de colores, el proceso comenzó. Y nosotros sabemos todo lo que él vivió. Ahí en ese salmo dice: y entonces vinieron los hermanos y se ensañaron contra él, le tuvieron envidia, lo intentaron matar, lo meten al pozo que estaba seco, logra salir de ahí gracias a Rubén el hermano, lo venden como esclavo a la gente de Madián y se lo llevan a Egipto y lo compra allí Potifar. ¿Qué pensamos nosotros de nuestros sueños cuando en lugar de tener la túnica que nuestro padre nos dio, lo que tenemos ahora es una oferta para comprarnos como esclavos? Es fácil abdicar al sueño. Es fácil decir: me equivoqué, no escuché a Dios, esto no puede ser así. Y estando entonces en la casa de Potifar, empieza a administrar los bienes. Y resulta ser, porque yo sabía que era de los 17 años que él recibe el sueño, y conocen la historia donde termina. A los 30 años entra al gobierno de Egipto y no tiene ningún puesto formal, simplemente está detrás de Faraón como el consejero sabio. Fueron 13 años de prueba a los 30 años. Pero ¿sabes qué fue eso? Ahora te lo cuento. Cuando está en la casa de Potifar,
Aparece la esposa de Potifar, lo sabemos, le hace propuestas. Este hombre sale corriendo de ahí, lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel. Y ¡ojo! En la casa de Potifar estuvo solo un año, entre que caminó, lo compraron y administró. Un año, solo un año. Estuvo 12 en la cárcel. 12 años en la cárcel. Espérame. No, sí me estoy explicando. Lo que son 12 años en prisión es como para que no volvás a soñar jamás. 12 años en prisión es para sentirte abandonado y llegar a creer que realmente fuiste abandonado. 12 años en la cárcel es para odiar a tus hermanos y vengarte de ellos cuando los mires. 12 años son más que suficientes para volverte una persona amargada, resentida, herida, y en lugar de ser envidiado, ahora envidiar. 12 años son suficientes para transformar tu vida de una bendición a un desastre completo. Pero ahorita tengo muy buenas noticias acá. Entonces, ¿saben ustedes que interpreta el sueño del copero y el panadero? Ojo acá. El sueño de José realmente no es el que lo lleva a Egipto a estar detrás del trono. El sueño de José lo llevó a la prisión. Pero salió de la prisión cuando puso al servicio de otros el don de la interpretación de sueños. Aquellos que son necios de vivir solo para sus sueños jamás podrán ser promovidos a lo que Dios te dio por sueño, sino hasta que sirvas a los sueños de otros. No me estás escuchando. Es hasta que sirves a los sueños de otros que Dios te puede promover, porque el don que Dios te dio no es para ti. Y él recibió el sueño, se lo cuenta a los hermanos, envidian, lo venden, lo sacan, qué sé yo, llega ahí, termina en la cárcel, interpreta los sueños, se acuerdan de él, interpreta el de Faraón y termina allí. Mi hermano, si Dios te llamó a predicar, no es para usar a la gente para que te oiga. Es dejarte usar por Dios para que la gente aprenda. Nunca salgas a satisfacer tu deseo y necesidad de enseñar y de ser alguien, porque ese sueño todavía está centrado en ti y no está centrado en el llamado que Dios te hizo. Tienes que hacer cambios para hacer match con lo que Dios quiere. Dios le mostró el sueño, pero no le mostró el proceso. El proceso es algo que a nadie se le puede enseñar. Solo es algo que podemos pasar. En el verso 11 del Salmo 105 dice: diciendo a ti te daré la tierra de Canaán. Đi conmigo Canaán. Tưởng vào duyên số nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc. Te daré la tierra de Canaán, o Canaán en hebreo. Canaán significa lugar bajo, también significa humillado. Y platiqué con el rabino y le dije, esta palabra en hebreo, le dije, que es lugar bajo, que es humillado, quiero que me expliques algo. Humillado es alguien que se humilla o alguien a quien humillan. Son dos cosas distintas. ¿Es yo me humillo o me humillan? Y me dijo, esa palabra significa que te humillan, no que te humillas, me dijo. Porque José no se humilló, lo humillaron. Canaán significa lugar bajo.
Y créeme que es muy difícil estar en lugar alto sin haber pasado por los bajos. Y cuando crees muy grande para estar en un lugar bajo, seguramente es porque eres muy pequeño para estar en un lugar alto. ¿Quieres que te lo repita? Si nos creemos demasiado grandes para estar en un lugar pequeño, seguramente somos muy pequeños para estar en lugares altos. El proceso no debe cambiar tu sueño. Salmo 105, 18 dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Es hermoso cuando recibimos el sueño. Es terrible cuando nos prueban. Pero tenemos que pasar por allí. Dice el Salmo, el mismo verso en la Nueva Versión Internacional: le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Escucha, él termina como el buen administrador de la prisión, ¿cierto? Pero aquí dice que le pusieron hierros y le aprisionaron el cuello. Cuando él entró, ya llevaba la gracia de Dios, pero no estaba siendo manifiesta. Cuando él entró, lo trataron así, con grilletes, con cadenas, con cosas en el cuello. Escucha lo que dice acá, lo que digo acá: el proceso no debe cambiar mi sueño, pero sí mi carácter. El proceso no debe cambiar tu sueño, seguir soñando lo mismo, pero sí el carácter. Los procesos no nos hacen o no nos han hecho la vida más fácil, pero sí nos han hecho más fuertes. Si no tengo enemigos es porque el sueño no es suficientemente grande. Y si tenemos enemigos es porque ellos muchas veces creen en nuestros sueños más de lo que nosotros mismos lo hacemos. A veces tus enemigos ya se dieron cuenta quién eres y tú todavía no. Y como dice por ahí un sabio, que nuestra teología pueda cambiar nuestra biografía. Satirio dos Santos, versión parafraseada. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho fecundo, dice otra versión. Todos hablamos de la túnica de colores de José. Y cuando la túnica se la quitaron a José y la llenaron de sangre, lo hicieron aparentar muerto. Khi
Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Cuando te quitan las túnicas, te pones a llorar por la túnica que perdiste. Y lo meten al pozo. Lo venden de esclavo. Ya no tiene esa túnica. Ahora tiene esta. Y mientras José cargaba su nueva chaqueta, cargaba cadenas. Lo convirtieron físicamente en esclavo, pero jamás lograron esclavizar su mente. Que el dolor que sufras en tu vida no cambie para mal tu manera de pensar. Ya no tenía la túnica de colores, ya no la lucía, estaba sin nada. Pero él sabía que de la nada Dios lo iba a levantar. Dios te va a levantar de donde quiera que estés ahora. Y no importa la chaqueta que hoy uses, Dios está contigo. Y de pronto de esclavo va a la casa de Potifar. Porque a veces se llora por la chaqueta que te quitan y a veces lloras por la chaqueta que te ponen. Lo hacen administrador de todo. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía prosperaba. Y la casa del egipcio prosperaba. Ya no tenía más esa chaqueta.
chaqueta, ahora tenía esta. Estaba bendecido, todo lo que hacía prosperaba, todo lo que tocaba crecía, estaba en el apogeo de todo. Pero José no sabía que le faltaba otra chaqueta. Lo acusan falsamente y le quitan esta. Y va a prisión 12 años. Luciendo esta. 12 años. 12 años luciendo esta. Pero ¿qué dice esto? Todo va a pasar. Dios está contigo. No te ha dejado ni te ha desamparado. No importa cuántos años, si son décadas, seguí confiando en Dios. Él no te va a abandonar jamás. Pero un día por fin le quitan esta. Y ahora le ponen la chaqueta no del consentido de Israel, le ponen la chaqueta del consentido de Dios. Y ahora luce la chaqueta de gobernar detrás del trono de Faraón. Hay una chaqueta que te está esperando. No es la que diseñó tu Padre terrenal para ti, es la que diseñó tu Padre celestial por ti. Y la vas a lucir porque Dios la diseñó para ti.